Eje de levas que lleva una cuña aquí y una cuña aquí. Eje de levas. Tornillo del eje de levas. ¿Ves por qué echamos el preloop? Se puede girar perfectamente porque los pistones están todos a mitad de camino. Tenemos aquí posicionado, recordemos que este calado va por el cigüeñal. Y buscamos aquí la posición, que es ahí. Posición de la bomba, calados de la bomba. Ahí la tenemos. Y el cigüeñal en su sitio. Vamos a buscar los útiles de calado para hacerlo pepita. Ok. Calamos aquí, que se cala por el cigüeñal. Calado aquí. Pero nos falta la bomba del agua, ¿no? Bomba del agua. Junta de la bomba del agua. Sin formador de junta, sin silicona, sin nada raro. Montamos nuestra bombita del agua. ¿Qué cuesta, señores fabricantes, mandar la junta o empacadura dentro de un cartón para que no se doble y se deforme? Después siempre la culpa es del técnico que lo montó mal. Siempre. Sin trabarrosca, insisto, sin silicona, tornillo, empacadura y par de apriete. 10 Nm. Recuerda que todos los comentarios son bienvenidos en este canal. Y no olvides suscribirte, obvio. Todas las ideas que se te ocurran para nuevos vídeos, bienvenido. Dadito 8. Aproximamos bomba. Bien. Par de apriete. ¿Cuánto dije? Lo mismo que venimos dando a casi todo. Portaleva, árbol de levas arriba, el culatín. Par de apriete, 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 par de apriete y par de apriete. El Fran. Gira la bomba, no suena nada adentro, no está rozando en ningún lado. Perfecto. Rodillo fijo. Una gotita de trabarrosca. Apretamos. Rodillo instalado. Tensor. El tensor va en un tornillo aquí y esta parte va anclada aquí. Va así. Va con este tornillo. Esto hay que montarlo siempre con trabarrosca. Entonces vamos a poner un poquito de trabarroscas aquí. Y ahora me voy a salir del cuadro para que esto quede con más lujo de detalle. Vamos a enroscar aquí a mano, que esto se pueda mover perfectamente. Tenemos el cigüeñal calado, árbol de leva calado, bomba en su sitio, tensor instalado, rodillo fijo y la bomba. Correa, que ya contamos los dientes porque viene de 137 y de 141. En este caso este es de 141.
Ya está. Perfecto. Ahora, esta marquita que está aquí tiene que ir en el centro. Liberamos el tensor. El tensor trae una flecha hacia donde se gira. Tensamos hasta que la marca esté en la mitad. Dinamométrica pseudo preparada. 25 Nm. Tengo la dinamométrica con el par de apriete que dimos en el rodillo fijo. Entonces, volvemos atrás. Aquí 25. Hemos ajustado un poquito para que no se nos ruede. Y ahora con la dinamo en 25. No hay más nada que inventar aquí. Eso es todo. Listo. Tensor en su sitio. La bomba siempre se desplaza un poquito. Puede que... A ver, aquí hay dos tendencias. Una gente que dice que da igual la bomba porque al ser un sistema de inyección common rail no necesita estar calada. Y hay otra tendencia que dice que tiene que estar calada para que justamente los puntos de resistencia de la bomba no coincidan con los puntos de resistencia del árbol de leva y le da una mayor durabilidad a la correa, cosa que yo estoy bastante de acuerdo. Pero nos va a arrancar el coche y va a funcionar perfectamente, sin ningún tipo de problema. Aquí se ha montado calando la bomba y sin calarla, y hemos obtenido los mismos resultados. Además, según empieza a girar el motor, enseguida se desfasa, porque tenemos el vídeo anterior donde hemos montado la distribución calando la bomba, y en lo que damos la cuarta vuelta, ya la bomba se queda completamente desfasada. Entonces, ¿qué toca ahora? Pues precisamente dar vuelta y ver que todo esto entre en su sitio. Pues vamos a girarlo. Voy a hacer una marca por aquí fuera para no estarme agachando. Vamos a suponer que sea por aquí. Una vuelta. 180 grados. Perfecto. Dos vueltas. Vamos a darle otra vuelta completa para no forzar esto. Ahí está. Fuera y fuera. Tenemos, sin montar los inyectores, pues podemos poner los deditos aquí arriba y verificar 1, 3, 4, 2 o el orden de encendido que tenga el vehículo. Con esto damos por terminada la instalación de esta distribución. Soporte de motor. Bastante. Un momentito, hay que protegerse las manos. Naranja o negro. Verdes no. Verdes no. Salvo los verdes que usa un señor de un canal americano que se llama Papadaskis Racing Team, que trabaja con puros hierros de Toyota. A los que les gustan los Supra,
una delicia de ver el canal, la verdad. Mucho mejor que Netflix. Que no tengo nada en contra de Netflix, ¿eh? Ahora hay que tener cuidado con todo lo que se dice. La gente se ofende de nada. Bueno, soporte de motor. Todo esto siempre con trabarrosca. Par de apriete. Los voy dejando por ahí imágenes de los pares de apriete. Según me vaya acordando, pues los pongo. Y al final del vídeo pongo una imagen con todos los pares de apriete. ¿Por qué? Porque sí. Porque así tienes que ver todo el vídeo. Nada como trabajar con piezas originales. Tapita original de Citroën, Grupo PSA. No sé si se ve el holograma ahí. Bien, pues tapita. Con todos sus acolchados, para que quede súper aislante, que no entre nada aquí. ¿Cuántas tapas de estas habrán vendido esta gente? ¿Cuántas deben vender, mejor dicho? Vale, es importante asegurarnos de que todos estos tornillitos medio enroscan un poco, porque como se mueven demasiado, en lo que empiezas a apretar se quedan luego por fuera de donde tienen que ir. Tapa superior. Esto ya le dimos el par de apriete, obvio. Bien. No lo vamos a hacer muy evidente, no, vamos a hacerlo por aquí discretito. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Esto viene nuevo en el kit de distribución. Nuevo viene sin trabarrosca. No le pongas trabarrosca si no lleva trabarrosca. Y si lleva, ponle. Esto lleva par de apriete también, que se lo daremos cuando esté montado en el coche o cuando lo tengamos en la grúa, porque hay que trancarlo por atrás, hay que tener la cremallera para trancar aquí. Perfecto. No marcamos con rojo. Marcamos, marcamos, marcamos y marcamos. Vamos por este lado. Tenemos ya los inyectores limpios, con la arandela de fogueo cambiada. Que tenemos por ahí un tutorial, te lo dejo en la parte de arriba, de cómo cambiar las arandelas de fogueo. Y los hemos dado un toque con pasta de cobre. ¿Para qué? Para que no se gripen los inyectores. No sabemos a quién le va a tocar sacar estos inyectores algún día, pues si nos toca a nosotros, pues ya lo saben. Entonces, están marcados. Número 2. 1, sí, 1, porque en los franceses suele ser 1 el cilindro que va más cerca al cambio. 4, con lo cual es este. El 3. Y el 1. Ahora aquí en la culata van unas piecitas que hay que ponérselas antes de poner la abrazadera del inyector. Y seguimos donde lo dejamos, que es poner los tetoncitos, que es esto, que van aquí y sirve de soporte para las abrazaderas de los inyectores. Entonces, los tornillos de los inyectores ya les hemos aplicado el mismo lubricante de rosca que se le aplicó a los tornillos de la culata.
¿vale? Montamos nuestra abrazadera que lleva una posición. ¿Cómo sabemos la posición? Pues porque lleva esta parte así, que iría el tornillo por aquí, que va a hacer que no, y luego lleva esta parte aquí, que es una parte cónica, donde entra el tornillo y asienta perfectamente. Pues ahí está. Pues enroscamos esto y le damos el par de apriete que lleva. ¿Y ahora qué vendría? Pues la rampa. Esto va tal que así, pero lo que vamos a hacer es ponerle los tornillos y dejarla por aquí así. ¿Por qué? Porque nos falta el cableado de los inyectores y no queremos luego tener que desarmar y volver a armar. Entonces lo dejamos más o menos así presentado, porque el cableado de este motor no es poco, es bastante grande, es complejo, es fastidioso, entonces hay que ir montando poco a poco. Es muy probable que tengamos, si estamos armando un motor de esto, es muy probable que tengamos que montar algo y luego desmontarlo para montar algo que iba antes, porque lleva demasiados peroles por todos lados. Por ejemplo, esta chapita de aquí viene modificada, que es aquella de allí, que va así, que esta sería precisamente el retorno de los inyectores. Que esto sí que lo podemos poner ya, que espero que no me estorbe. Vamos a medio presentarlo aquí, y esto va con una 8 cogida aquella chapa, con lo cual podemos cambiarlo de una vez y este va enganchado aquí. Esto es posicionar lo que quede en recto, pero eso sí, que esté en recto, y ahí no vas a tener ningún problema, ni se van a soltar, ni se van a salir, nada. Bien, como os iba diciendo, pues aquí va esto tal que así. Entonces hay que ver si lleva algún cableado por aquí o alguna otra cosa antes de meternos con esto. Para poner el cableado de los calentadores, que es este, va por aquí, así. No lo podemos poner si están las tuberías. Y ahora lleva tornillito, tornillito, tornillito. Bien. Ahora creo que sí podemos poner las tuberías. En cualquier caso no las vamos a apretar hasta estar completamente seguros de que no nos van a estorbar más. Ajustamos todo a mano. Pues aquí vendría este señor, tal que así, porque la brida va por aquí, que va a la bomba del agua. Aquí nos iría esto tal que así, por aquí así, con lo cual no podemos montar esto hasta apretar las tuberías de los inyectores. Después que os digo que este motor muchas veces hay que montar, desmontar para poner algo que iba adelante,
Mira, este soporte va metido por aquí, que la manguera nos permite montarlo, pero va aquí porque esto es lo que nos vale de anclaje para el cuerpo mariposa. Entonces esto va aquí. Entonces esta tubería va enganchada aquí. Y por aquí va otra tubería que probablemente, efectivamente, es esta de aquí, que esta pasa por debajo, que hay una tuerquita 10. Esta va por aquí, no sé si va por fuera. Correcto, estaba aquí, estaba aquí. Entonces esta debe ir por debajo de esta. Entonces esta por aquí, por debajo de esta, que va al filtro que va por aquí, que ya veremos cómo es la movida por aquí. Entonces este tornillito por aquí, y ahora sí que sí creo que vamos a apretar los inyectores porque ya se nos está complicando este para apretar. Llave 14, vamos a apretar los inyectores. Vienen unas llaves especiales con dinamo, no las tenemos, un poquito de sentido común. Y las de abajo 17, menos esta que es 19. Y hay que apretar los tornillos de la rampa. Ajustamos porque también lleva par de apretes. Esta manguerita, que es la de desagüe del filtro de combustible, va por aquí atrás y baja por aquí y se mete por aquí. Ahora sí, podemos poner este señor. Vamos a verificar porque aquí falta un tornillo, que es el que coge el cuerpo mariposa aquí, que es un 8, que va por este lado. Y este de aquí va por aquí para allá. Par de apriete de todo esto, pues aquí un poquito de sentido común porque estamos apretando en aluminio piezas plásticas. Bien, que este tornillo es el que va sujetando esto aquí así. Ponemos a mano, tornillo que falta, el cuerpo mariposa. Tuerca de aquí, puesta nada más. Y los tornillos de aquí detrás. Ahora sí que sí, apretamos la otra de aquí. Bien. ¿Cómo vamos? Bien, ¿no? Entonces, ahora iría la brida esta, que va metida aquí, y este tubo que va en la parte trasera de la bomba del agua, pero vamos a ver que va aquí, que creo que es la tubería que va de aquí a la EGR. Y hay que empezar a mirar también el cableado. Esta va de aquí a aquí, con lo cual no nos va a estorbar. Perfecto. Esta brida de agua va nueva, porque a pesar
de que todavía, y digo todavía, no está rota, las paredes por dentro de la junta están a punto de colapsar hacia adentro y empezar a perder agua. Y cambiar esta brida del agua con el motor montado es muy fastidioso. Entonces vamos a aprovechar, ya que tenemos esto fuera, y ponemos esta brida nueva. Esto lleva una grapa aquí que ya se la habíamos quitado antes. Esta brida hay que ponerla original, comprada en el servicio oficial. No se arriesguen a poner otro tipo de marca. Ya os digo que vale una pasta. Pero cuando digo una pasta es que, si mal no recuerdo ahora de memoria, eran 400 euros o algo así. Que es esta señorita que está aquí. Por si alguien la necesita y quiere el número de parte, pues ahí lo tiene. Esta es la famosa brida del agua. Así que esto fuera y esta está perfecto y esta instalamos. Estaba aquí arriba al depresor y estos son 4 tornillitos 8 que aquí se ve muy fácil cambiarla, pero insisto, cambiar esto montado en el coche es, vamos. Bueno, como todo lo que estamos montando, vamos a poner solo 2 tornillos y continuamos, por si ya tenemos que volverla a desmontar. Bueno, aquí tenemos una tubería que es la otra que va con la brida del agua, que es la que acabo de sacar, que es esta. Entonces, esto lleva una tórica aquí y esto va metido en el cuerpo trasero de la bomba del agua. Lleva un tornillo que lo sujeta al bloque, lleva estos 2 tornillos con esta tubería que entra aquí y esto entra en la brida del agua. Vamos a echar una limpiadita a esto y lo montamos.